gobierno ha emplazado a agilizar la tramitación de la reforma previsional y a evitar dilaciones, por supuesto, al Congreso, sobre todo a la oposición. Y también vamos a abordar con nuestro invitado que se vamos a presentar la intensa agenda legislativa del gobierno, sobre todo en temas de seguridad y esperando el pacto fiscal que avance también, y el asunto que nos preocupa, el alza de las tarifas eléctricas. ¿Con quién vamos a conversar? Está con nosotros en el estudio. Con el señor ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, que es el encargado de tener los puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo tanto domar a los señores parlamentarios, particularmente a los diputados. ¿Cómo está el látigo, ministro? No es fácil. Bienvenido, ministro. Muy buenos días. Tenemos, ustedes saben, un Congreso bien atomizado. Sí. Y no ha sido fácil, pero el diálogo es la mejor herramienta en democracia, así que estamos todo el día dialogando para construir acuerdos, y hemos logrado destrabar iniciativas importantes que finalmente han sido aprobadas. Ahora, hay proyectos de ley que llevan 10, 15 años. Sí. Y que pasan los gobiernos y no hay caso de avanzar. Y el gobierno tiene uno en particular, que es la reforma previsional, y se había propuesto que julio comience en julio. Que se vote en julio, y uno mirando y entrevistando hoy día mismo parlamentarios en la derecha, no dan muchas luces de que estén dispuestos. Bueno, Alejandro, usted sabe, el diagnóstico respecto a la necesidad de la reforma de pensiones es antiguo. Cuando la presidenta Bachelet el año 2008 presentó la reforma que creó el Pilar Solidario, a través del cual se financia hoy día la PGU, se planteó la necesidad de asumir también un cambio, o de impulsar un cambio respecto del pilar contributivo, que es el que se financia con las cotizaciones de los trabajadores. La presidenta Bachelet en su segundo gobierno presentó un proyecto con una cotización adicional de cargo a los empleadores, que no prosperó. El presidente Piñera presentó un segundo proyecto, tampoco prosperó. El presidente Boric ha presentado un tercer proyecto. ¿Qué es lo relevante aquí? Que no podemos seguir postergando una solución al drama que viven los pensionados, que literalmente nos llegan a fin de mes. Y por eso hemos insistido en la necesidad de generar un acuerdo que permita destrabar una reforma que es tan importante para el país y que se hace cargo de una necesidad tan urgente. Por cierto, por otro lado, se ha fortalecido el pilar solidario, y hemos planteado además que el pacto fiscal, que debiera significar un aumento de la recaudación, debiera estar orientado a fortalecer el pilar solidario, pero el pilar contributivo también debe ser abordado, porque las pensiones de AFP no permiten llegar a fin de mes. Literalmente los pensionados viven estrecheces significativas, y de ahí la necesidad de impulsar esta reforma que se traduzca, y esto es bien relevante porque las distintas fórmulas técnicas hacen la diferencia, que se traduzca en que las pensiones aumenten ahora y no en 30 o 40 años más, como lamentablemente significaría algunas de las propuestas que están como alternativas a las del gobierno. Ministro, políticamente el país no da. El tema es que la oposición no parece concordar con los criterios técnicos, más allá también de los políticos o ideológicos, sin duda, respecto a la distribución de este 6%, porque incluso señalan que no va a mejorar y que tiene que ir el 6% al total de las personas, sobre todo para ayudar a las mujeres, que siempre hemos tenido lagunas al respecto, y que podría haber otra forma, quizás la misma PGU, para el tema, digamos, solidario. Pero al contrario. No, te estoy diciendo un poco. Si el 6% es de capitalización individual, las mujeres no se ven beneficiadas. No, estoy diciendo lo que señalan de alguna forma, donde señalan que además la AFP administran bien, dan mucha rentabilidad, algunos hablan del 70%, qué sé yo. El tema, más allá de estar de acuerdo o no con eso, nosotros como ciudadanos desconocemos esos aspectos técnicos, pero quiero saber, a propósito del límite que ha dado el gobierno, de 3 y 3, que recordemos que es lo que propuso el presidente Piñera, ¿está dispuesto a ceder, en este caso a propósito de su partido, ¿no? Se hablaba de un 5 y un 3 y un 2, incluso un senador proponía, y hay varias propuestas. Sí, sobre ese punto, la razón por la cual nosotros creemos que tiene que haber un componente de solidaridad en la cotización adicional es que ese componente de solidaridad permite una solidaridad intergeneracional para mejorar las pensiones ahora. Lo sé. Y además también permite mejorar las pensiones de las mujeres. En caso contrario, si esto se administra con la misma lógica que tiene el actual sistema, las pensiones van a aumentar, pero cuando la densidad de cotización adicionales sea significativa, eso son 3 o 4 décadas más. La pregunta es, ¿los pensionados pueden estar esperando 3 o 4 décadas más o viven una urgencia? Viven una urgencia, y por eso hemos insistido en la necesidad de incorporar un elemento de seguridad social que existe en todos los sistemas de pensiones que funcionan en el mundo. Los buenos sistemas de pensiones son los que le aseguran a las personas tasas de reemplazo y montos de pensiones altos.
Y por tanto, la propuesta que hemos generado y que hemos planteado sobre la mesa tiene por objeto mejorar las pensiones y no proteger otro tipo de intereses que nos dicen en relación con un sistema de seguridad social propiamente tal. Y ahí es donde hemos tenido esta diferencia. Ahora, respecto a la idea de legislar, hay que recordar que el oficialismo está en minoría en ambas cámaras. Sí. Y por tanto, yo no veo cuál es el temor de votar la idea de legislar, que es votar en general. Es decir, cuando se vota la idea de legislar, el Congreso se pronuncia respecto de si quiere o no, valga la redundancia, legislar sobre una materia. Exacto. El contenido se ve después. La pregunta es ¿por qué nos negamos a votar la idea de legislar? Es decir, queremos que haya reforma de pensiones, yo entiendo que todos queremos que haya reforma de pensiones. Bueno, eso es lo que se vota cuando el texto se propone en general. Y en particular el contenido específico forma parte de un segundo debate. Y como no se ha votado la idea de legislar, se sigue dilatando el proyecto y bueno, nosotros creemos que es hora de que haya ciertas definiciones básicas respecto del contenido mismo. Ahora, por último, solo el punto, ¿quién va a flexibilizar o cómo va a seguir este tira y afloja? Solamente eso, porque en el fondo si alguien no corre ahí, digamos, el cerco, quedamos igual. Pero nosotros hemos sido muy flexibles. La propuesta original del gobierno hablaba de un 6% de seguridad social. Y hemos planteado distintas alternativas y fórmulas que incorporan las miradas de la oposición. Pero tenemos que preservar un principio básico. Lo que le da sentido a una reforma de pensiones es que las pensiones aumenten en su monto. Si vamos a hacer una reforma de pensiones que no va a significar un aumento del monto y vamos a tener que esperar 3 o 4 décadas más, eso va a generar mayor frustración. Por eso creemos que es imprescindible que el sistema de pensiones en Chile tenga lógica de un sistema de seguridad social, insisto, como ocurre en los países que tienen buenas pensiones, donde la gente cuando se jubila se pone feliz. En Chile todo lo contrario. Sí, las pensiones cuando están prontas a jubilarse se meten hasta como en internet, van calculando el monto de su pensión, estimadores de pensiones, y literalmente se deprimen porque ven que simuladores, tal cual, simuladores de pensiones, y se deprimen porque ven que efectivamente el monto va a ser muy bajo. Entonces la pregunta es, ¿vamos a tener un sistema de pensiones en forma como corresponde a un país con nuestro nivel de ingreso, o los pensionados van a seguir viviendo un drama en su vida cotidiana? Nosotros creemos que hay que jugársela por sacar adelante esta reforma. Y hay que subir los sueldos, como dijo también la ministra. No, la estabilidad laboral y el nivel de los sueldos es otro problema estructural que no se va a resolver con este proyecto. Pero también yo creo que en el fondo lo que más influye acá es este concepto de solidaridad, y que significa un fondo de inversión público. En la derecha lo que están salvando son las AFP, que les permite controlar el ahorro de los chilenos, que es un ahorro obligatorio, a través de una administración privada. En el fondo que cada uno se las arregle, pero porque tiene ese otro trasfondo, y eso no lo van a ceder. Y de hecho, los fondos pueden ser eventualmente administrados por instituciones privadas, pero con lógica social, que ese es el punto, con lógica social. Y por tanto, que finalmente... A ver, el sistema de protección social, los sistemas de bienestar que se crearon en el mundo, en Europa, a fines del siglo XIX, particularmente en Alemania. Otto von Bismarck. Tal cual. Que fue además una propuesta del mundo conservador alemán para detener el avance de particularmente los socialdemócratas. Y que después se extendió a toda Europa. Lo que le da sentido o el objetivo de los sistemas de seguridad social y del sistema de bienestar es que las personas, los trabajadores, las trabajadoras estén protegidos ante eventualidades que afectan su capacidad de ganancia. Por ejemplo, que se enfermen, invalidez, que queden cesantes o desempleados, algún tipo de invalidez, y por cierto también cuando hacen una vida de trabajo cuando jubilan. Sí. Y los sistemas que funcionan son los que tienen lógica de seguridad social, y por tanto que garantizan prestaciones de calidad para que las personas estén adecuadamente protegidas. En Chile estamos muy lejos de eso, porque todos sabemos el malestar que hay respecto del sistema de pensiones, y si uno ve cuál es el esfuerzo principal lo lleva adelante el pilar solidario. Y Pinochet lo tenía claro a todo esto, ¿eh? A propósito de que no todas las instituciones pasaron al sistema privado. Exactamente, por esta acta que se dio a conocer. Oiga, cambio de tema, ministro, porque tenemos tantas cosas que conversar. El tema de las tarifas eléctricas se está transformando en un problema político. Estamos viviendo las reacciones, es un costo para el gobierno en un periodo electoral de encima, pero además hay un malestar cruzado en el Congreso. ¿Cómo va a administrar eso para encontrar una solución? El ministro no quiere más subsidio,
¿Hay otras alternativas? A ver, vamos por parte. En primer lugar, efectivamente se mantuvieron congeladas por 5 años las tarifas y eso generó una deuda del sistema significativo. 6.000 millones. 6.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi 1.000 millones al año, 3 millones diarios. Podría incluso ser más. Y obviamente el sistema no está en condiciones de resistirlo y por tanto se necesitaba sincerar el monto de las tarifas y en virtud de eso se aprobó una ley, pero además se estableció un subsidio. Es bien importante destacar que dentro de la tramitación legislativa se estableció un subsidio que va a estar focalizado en el 40% más vulnerable de el registro social de hogares. Exacto. Y al que se va a postular al 1 de julio. Acotar el 1 de julio. Del 1 al 14 de julio se postula más por internet. Todos sabemos que con la pandemia la gente tiene clave única y por tanto es mucho más expedito. ¿Por qué es necesario postular y no automático? Por una razón muy simple, porque no existe el registro del vínculo entre la persona y su cuenta de luz, su medidor, tal cual. Claro. Entonces, claro, el proceso de postulación es para establecer ese vínculo. Se sabe cuál es la situación económica de una persona o de su familia, en virtud del registro social de hogares, pero se requiere saber cuál es la cuenta de luz que paga y por tanto cuál es el medidor asociado, porque la gente se cambia de casa, a veces arrienda, a veces es propietario pero está viviendo en un lugar distinto, en fin. Y por tanto yo quiero destacar la importancia en primer lugar de postular. Se va a hacer a través de la página web que es www.subsidioeléctrico.cl. No hay cómo perderse. No hay cómo perderse entre el 1 de julio y el 14 del mismo mes. Y en segundo lugar, se ha establecido una mesa técnica de trabajo donde vamos a abordar eventuales medidas adicionales, pero entendiendo sí que producto del congelamiento de las tarifas durante tantos años se fue acumulando una deuda significativa en el sistema y por tanto se aprobó en su momento una ley para efectos de resolver este tema con este subsidio al cual he hecho referencia. Ahora, ¿hace ruido lo que presenta Carol Cariola, como presidenta de la mesa directiva, de que es un abuso, de que ojalá hay que frenar esta alza, eso quita piso, todo lo que se está hablando? Bueno, hay un punto social del cual obviamente hay que hacerse cargo, por eso el gobierno planteó en su oportunidad el subsidio al que fue aprobado. Pero al mismo tiempo, si no se resolvía el tema de las tarifas congeladas, la deuda se iba a ir acumulando y finalmente eso iba a generar un problema en el sistema respecto al cual finalmente el Estado es el que responde. Y todos sabemos que tenemos restricciones presupuestarias. Como todavía no se aprueba el pacto fiscal, los recursos de que dispone el Estado son insuficientes para satisfacer todas las demandas sociales. Hemos planteado a propósito del pacto fiscal que se va a concentrar el esfuerzo principalmente en pensiones, la PGU, y en salud, reducción de listas de espera, entre otras medidas. Y por tanto también hacemos el llamado que el Congreso apruebe el pacto fiscal. Hay un proyecto bien importante de cumplimiento tributario que ni siquiera es aumentar las tarifas, que es solo aumentar los tributos, que es solo garantizar que las leyes tributarias actualmente vigentes sean cumplidas por todos. Ilusión, evasión. Evitar la ilusión y evasión, porque algunos no las cumplen como otros. Y esperamos que este proyecto se apruebe. De hecho, esto fue un tema que puso sobre la mesa un ministro de Hacienda del gobierno anterior y obviamente es un tema muy relevante y esperamos que haya disposición de la oposición para avanzar en esta iniciativa. Ahora, en general uno puede aumentar tributos, que ahí se ve muy difícil. Sin embargo, pero por lo menos que los que están vigentes se cumplan. Y ese es el sentido del proyecto. ¿Cuál es la estimación que maneja el gobierno sobre evasión y elusión? Yo una vez escuché al entonces senador Carlos Montes hacer alguna estimación en la Comisión de Hacienda del Senado. Era una brutalidad de plata. Sí, estamos hablando de miles de millones de dólares. La cifra exacta, me acuerdo que en ese tiempo Carlos Montes y el propio ministro de Hacienda aquel entonces hablaban sobre 9.000, 10.000 millones de dólares, incluso más. Wow. Claro. O sea, con eso se financia lo que se quiere. Sin lugar a dudas que sería un aumento significativo de la recaudación. Ahora, como no todas las leyes son perfectas y nunca se alcanza el 100%, cuando se hacen las proyecciones obviamente se hace una estimación a la baja. Pero si los tributos vigentes se cumplieran, eso significaría un aumento significativo de la recaudación. ¿Y cuáles son las propuestas también para avanzar en este pacto fiscal que parece que le duele demasiado a la oposición? Y también preguntarle, ¿no?, si hubiéramos tenido ya el pacto fiscal, se hubiese ampliado en este caso los subsidios, llegar a un 60% a propósito del alza de las cuentas de la luz y otro. Sobre el pacto fiscal nos hemos puesto de acuerdo en 21 proyectos. Proyectos que están orientados al crecimiento económico, el desarrollo social y la responsabilidad fiscal. Y hay un compromiso sacarlo adelante. No necesariamente estamos de acuerdo en el contenido específico,
más bien el compromiso que se adquirió con los presidentes de ambas cámaras, el senador García y la diputada Cariola, fue sacar adelante esta agenda. Al igual que en el fast track de seguridad. Exacto. Tenemos diferencias específicas, pero hay un compromiso de 32 proyectos de seguridad, y en este caso son 21. Y se ha ido avanzando. Obviamente que nosotros creemos que es fundamental el de cumplimiento tributario, pero también estamos comprometidos con el crecimiento, dado la serie de medidas que ha adoptado el gobierno, bajo la instrucción del presidente Boric y el ministro Marcel también ha adoptado una serie de medidas. La economía chilena está volviendo a crecer. Cuando el presidente asumió como presidente, como jefe de Estado, recibió un país con desorden fiscal porque se había hecho un gran gasto para enfrentar la pandemia, y por tanto los egresos superaban a los ingresos del Estado, y adicionalmente con una inflación que tendía al alza y una economía que tendía más bien a la baja, o más bien que no tendía a crecer. Exacto. Se dijo que iba a haber recesión, se hicieron esfuerzos, se contuvo obviamente lo que era la economía, y ya para este año hay una predicción de crecimiento que es acorde con lo que el ministro Marcel planteó el año pasado en la discusión de la ley de presupuesto. Cuando él dijo que íbamos a crecer sobre el 2,5%, muchos no le creyeron. Yo recomiendo, porque uno puede mirar a los economistas por la relación entre lo que predicen y lo que ocurre. Usted sabe que muchas veces muchos economistas predicen algo y ocurre todo lo contrario. Y después siempre dicen, no, que la guerra en Ucrania, que la guerra en Gaza, que no sé los qué. Eventos inesperados. Lo que es razonable, porque claro, la realidad es cambiante. Pero si hay una persona que ha hecho proyecciones económicas en Chile, y esas proyecciones se han cumplido, es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo que da cuenta que es una persona seria. Sin duda. Dijo que la inflación iba a estar relativamente controlada a más tardar el segundo semestre de este año. Ya el primer semestre tenemos buenas cifras. Dijo también que este año íbamos a crecer. Planteó, cuando se discutió la ley de presupuesto, cuánto íbamos a crecer, y muchos en la oposición o incluso en el oficialismo no le creían y relativizaron, cuestionaron sus planteamientos. Bueno, ha ocurrido lo que dijo el ministro de Hacienda. Incluso un poquito más. Ministro, el problema está que todas estas agendas, tanto de procrecimiento como la agenda de seguridad, requiere inversión, requiere gasto o inversión, como quieran plantearlo. Y la derecha, donde está más reacia, es en el cumplimiento tributario. No solo no quiere dar paso a la reforma o al acuerdo fiscal, al pacto fiscal, tampoco quiere darle paso al cumplimiento tributario. Dicen que es la oportunidad. No quieren la oportunidad, en el fondo, porque tampoco le quieren dar oxígeno al gobierno en un año electoral. ¿Cómo van a administrar? Yo diría que ahí en la oposición hay distintos sectores. Hay algunos que están en una lógica más constructiva que otros. Ya. Y yo espero que finalmente prime la lógica constructiva. ¿Quiénes son? Porque lo que pasa es que mi rol es generar acuerdos, así que yo en general evito hacer comparaciones odiosas. Hacer comparaciones odiosas, porque tengo que hablar con todos. Pero sí puedo señalar que la pregunta es, si tenemos leyes vigentes, ¿por qué podemos tolerar que no se cumplan? Y ahí hemos planteado también la importancia de, bajo ciertos requisitos que establece la ley, poder alzar el secreto bancario. Esto es muy relevante porque en Chile no contamos con herramientas, en primer lugar, para garantizar que todos cumplan con la ley tributaria, pero tampoco para seguir el dinero mal habido del crimen organizado, sí. Las rutas del dinero, porque hemos visto cómo efectivamente, a propósito de las leyes que hemos aprobado, hoy día hay mayor éxito de las investigaciones. Se han desmantelado, se ha detenido a integrantes de bandas de crimen organizado en varios campamentos del país. Sí. Y eso es como resultado de la ley que establece técnicas especiales de investigación y por tanto técnicas intrusivas adicionales respecto del crimen organizado. Pero el punto es que se detiene a quien está en el territorio, pero ese dinero va a parar a otro lugar. Y necesitamos herramientas para seguir la ruta del dinero e ir sobre los cabecillas de estas bandas de crimen organizado. Eso implica, obviamente, tener acceso a información bancaria. Basta con el levantamiento del secreto bancario, porque me imagino que los bancos son serios y no solamente están regulados, sino con ciertas transacciones extrañas, obviamente con montos y situaciones, ¿no? Movimientos, lo dan a la alerta. ¿Basta con eso o hay que se agregar requiere algo lo que más? se llama inteligencia económica, y por eso presentamos un proyecto que se está tramitando de inteligencia económica, porque finalmente son una serie de herramientas para seguir la ruta del dinero y distinguir el dinero que tiene origen ilícito del que tiene origen lícito, porque finalmente hay técnicas de blanqueo del dinero, claro, que hace que tenga la apariencia de licitud, y una institución bancaria no tiene cómo discernir entre uno y otro. Ya. Y por eso se requiere de esta institucionalidad que hemos planteado, que se está hoy día discutiendo en el Senado, como existe en otros países del mundo y particularmente en la economía de países desarrollados, porque siguiendo la ruta del dinero,
se garantiza el cumplimiento de la ley tributaria, se garantiza también perseguir a los cabecillas del crimen organizado o que se ven beneficiados por los crímenes que se desarrollan en distintos lugares del país, además muchas de esas bandas transnacionales. Por eso también estamos impulsando el proyecto de Fiscalía Supraterritorial, y también en otros países se utiliza para seguir la ruta de quienes financian, por ejemplo, actividades terroristas. Es decir, es un conjunto de herramientas para seguir la ruta del dinero de carácter ilícito o el dinero que sea utilizado para cometer determinados delitos e ir sobre los cabecillas. Porque en caso contrario podemos estar deteniendo permanentemente a quienes están en el territorio, pero ¿qué es lo que hace finalmente quien está detrás de esos delitos? Va cambiando a los integrantes de sus bandas, los va reemplazando unos por otros, y el negocio se mantiene intacto. Y ese negocio ilícito, bueno, ese es el negocio que hay que desmantelar, y a los autores que están detrás de ese negocio ilícito hay que meterlo preso. Ministro, y en relación a lo que dijo Matei, ¿no? Este financiamiento, cuando dijo que había evidencia, y lo dijo algo como, no solo general, sino como algo general en el sentido de las bases, no solo por el caso de San Ramón, ¿no? Del exalcalde. Primero preguntarle qué opina de estas declaraciones y de cuánto información real hay en relación a eso. Ya se dijo, ¿no? El mismo fiscal nacional dijo, mande los antecedentes, la ministra Toá también. Bueno, a ver, ¿qué es lo relevante aquí? Que contemos con una institucionalidad que esté en condiciones de responder ante cualquier atisbo de corrupción de parte de las instituciones públicas. Ahora, si se hace una denuncia, esa denuncia tiene que ser específica. Claro. Pero, al mismo tiempo, lo que nosotros hemos hecho como gobierno es actualizar nuestra legislación para efecto de contar con mejores herramientas. Por eso también, en ese marco, hemos presentado una nueva ley del lobby, una nueva ley de puertas giratorias. Tenemos una agenda bien ambiciosa en materia de probidad y transparencia, tenemos una agenda muy ambiciosa en materia de seguridad, y también creemos que es imprescindible actualizar nuestra institucionalidad para responder de mejor forma a cualquier forma de corrupción, valga la redundancia, que exista en el país. Y si hay una denuncia específica, bueno, esa denuncia tiene que hacer ante el Ministerio Público o ante los tribunales, se puede hacer también ante las policías, con el objeto que se lleven adelante las investigaciones correspondientes. Sigamos en la misma línea, entonces. Ministro, lo vuelvo a cambiar de tema porque hay otras cosas que preguntarle. Lo que está pasando en el Poder Judicial, como nunca, ha quedado bastante en evidencia las inconvenientes de los mecanismos de elección de los jueces. Pero es mucho más que eso, porque hay comisión de ética, la mesa de trabajo, etc. Pero hay una manera de aplicar la justicia en Chile que es insólito. Cuando el país entero viola el juicio que se le hizo al excomandante en jefe del ejército, el general Fuentealba, donde los propios jueces retaron al fiscal a cargo porque no hizo pericias esenciales, y las pericias le pedí fueron una vergüenza. ¿Qué explicación se le da al país que un señor se va con miles de millones mal habidos, que son platas públicas, y no pasó nada? O sea, nadie le cobró la cuenta a nadie. Bueno, por eso nosotros creemos que es fundamental que todas estas investigaciones se lleven adelante de manera exitosa, profesional, que finalmente se esclarezcan los hechos y que en caso de que se acrediten delitos se apliquen las sanciones correspondientes. Y por eso hemos trabajado por fortalecer a las instituciones a cargo de la persecución penal. Si usted ve los proyectos que hemos presentado, y muchos de los cuales han sido aprobados, están orientados a fortalecer el Ministerio Público. Ahora estamos viendo un proyecto también que fortalece el Ministerio Público, dotándolo de mayor número de profesionales para desarrollar su trabajo. Por ejemplo, se crearon las ECO, los equipos de crimen organizado y homicidio, que son profesionales multidisciplinarios que llegan a los lugares del suceso con rapidez y que han permitido no solo esclarecer, sino que también establecer un mayor número de imputados respecto de homicidios y secuestros. Por eso también se creó, más bien se fortaleció la planta de Directemar, que es la Policía Marítima, que depende de la Armada, y también actualizamos la legislación respecto al Servicio Nacional de Aduana. Finalmente, si uno ve la batería de proyectos que hemos presentado y los proyectos que están tramitándose, todos abordan integralmente y sistémicamente cómo actualizamos nuestra normativa para fortalecer las instituciones, sus capacidades operativas y dotarlo de más recursos. Y esto además ha estado asociado con más recursos. El presupuesto en seguridad ha aumentado más que el presupuesto general de la Nación en los dos presupuestos propuestos por el presidente Boric. Más del 10%. ¿Cuánto aumentó en los 4 años anteriores? 0,2%. Y ahora llevamos más del 10%. Sí, ahora, respecto de las instituciones, son instituciones autónomas, pero y obviamente nosotros podemos entregarles todas las herramientas para que hagan bien su trabajo. Pero en contraste, quiero señalar que ha habido investigaciones que son exitosas. Lo vimos a propósito del esclarecimiento de los incendios en la Quinta Región, una investigación ahí, de primer nivel. El problema, ministro, es que se ve una fiscalía que aplica la justicia un poquito según el procesado.
lo de general da una sensación de inhibición del fiscal Morales por una mala investigación ex profeso. Eso es lo que quedó instalado en la opinión pública. Lo mismo cuando los fiscales se echan para atrás en el caso del general Yáñez. Yo no estoy diciendo que sea culpable o no, no me pronuncio. Pero resulta que cuando el propio fiscal lo presiona a la clase política, parlamentario fundamentalmente, y echa atrás una resolución y accede, da la sensación que el problema es mucho más allá del nombramiento o de recursos financieros. Hay un problema que en Chile la justicia no es igual para todos. Bueno, es un punto al cual usted hace referencia, que está instalado en términos de opinión pública. En lo que a nosotros respecta y lo que le corresponde al gobierno, en primer lugar, nosotros respetamos la autonomía de la Fiscalía. En democracia las investigaciones las lleva adelante el Ministerio Público y quien determina las sanciones es la justicia. El Poder Ejecutivo es un poder independiente, pero en lo que a nosotros respecta, lo que hemos hecho es fortalecer la institucionalidad, dotándolo de más y mejores herramientas para desarrollar mejor su trabajo, y vamos a insistir en ese esfuerzo. Ministro, y sobre todo para que la ley se aplique pareja para todo el mundo. Eso, y volviendo a eso mismo, porque ahora parece que Dios y la Suprema están al mismo nivel. ¿Qué contrapeso hay para el máximo tribunal de justicia? Porque la verdad es que si no fuera por el periodismo de investigación, y en este gran poroto una vez más es CIPER, no nos enteramos de esto, que obviamente también empaña, por supuesto, no solo la parcialidad, sino finalmente a todo el Estado de Chile cuando vemos hechos de corrupción, por supuesto, tráfico de influencia. Entonces, a propósito de la conversación que tuvo el ministro de Justicia, Luis Cordero, antes de habilitar la Comisión de Ética con Ricardo Blanco, ¿no?, el máximo supremo, ¿qué injerencia puede tener? Porque en realidad no se pueden mandar solos tampoco. Y hemos visto situaciones donde la prudencia al menos no está presente, no sabemos la verdad, y la propia justicia. Bueno, aquí lo importante es que se lleve adelante una investigación que esclarezca completamente los hechos y que en caso de acreditarse faltas administrativas o eventualmente penales, se apliquen las sanciones que establece la ley. Eso es fundamental, porque finalmente la ley se pareja para todos, nadie puede estar por sobre la ley. Tampoco hay que prejuzgar, en eso también hay que ser claro, pero nosotros esperamos que las investigaciones que se están llevando adelante sean exitosas, y en ese sentido el presidente de la Suprema ha tomado una decisión que me parece que va en el sentido de lo que se necesita. Ministro, en cualquier sentido, a favor o en contra. Finalmente, la justicia tiene que actuar con autonomía, todos tenemos que cumplir la ley, y me parece que la decisión que ha tomado el presidente de la Corte Suprema es una decisión que hay que valorar en términos de, en virtud de sus atribuciones y facultades, convocar a la Comisión de Ética. Eso no obsta que la investigación respecto de otros hechos lo estén llevando otro tipo de instituciones. Y aquí finalmente, y esto es bien relevante, lo que se ve es la fortaleza de nuestras instituciones. Nosotros esperamos que nuestras instituciones sean lo suficientemente fuertes para que obviamente todos estos hechos sean completamente esclarecidos. La última consulta, ministro, estamos conversando con el ministro Álvaro Elizalde. La prioridad de la reforma en el Poder Judicial, esto urge. Ellos pueden resolver el tema en la Comisión de Ética, el Código de Ética y vigilarse un poco, pero hay varias normas y el riesgo es que se quede el Poder Judicial autónomo de otros poderes. Es la base de la democracia, el contrapeso de poderes. Por un lado, molesta y incomoda la intervención de senadores, la designación de jueces, pero tampoco le podemos dejar a los jueces que ellos nombren por sí mismos. Exacto. ¿Cómo vamos a resolver ese tema? Está en la agenda, esto se viene discutiendo hace muchos años. ¿Es prioridad hoy día? Respecto a ese punto, nosotros presentamos un proyecto de ley que esperamos que sea aprobado, que actualiza todo lo que es la regulación del lobby. Y establecimos expresamente como práctica de lobby las reuniones que tenga un candidato a ser ratificado por la Cámara o el Senado con senadores o diputados que por tanto van a participar de esa decisión, que van a tener que votar. Porque hoy día puede haber reuniones, pero no se transparentan. Y son legítimas, pero hay que formalizar. Entonces, efectivamente hay unas sesiones que tienen las comisiones específicas donde escuchan a los candidatos y se les hacen preguntas. Son sesiones formales, puede ir cualquier parlamentario, son transmitidas por televisión en total transparencia. Pero eso no obsta que pueda haber reuniones de otra naturaleza donde una persona que va a votar quiere conocer a un candidato y saber su punto de vista respecto de determinadas materias. ¿Qué es lo que estamos exigiendo en esta legislación? Que eso sea transparente. Por tanto, se declare de manera tal que la ciudadanía tenga conocimiento que se realizó una reunión y quién se juntó con quién. Porque finalmente la transparencia es buena para la democracia. Es buena para la democracia. El óptimo, lo quiero decir con toda claridad, es que el intercambio de puntos de vista se realice en las reuniones formales que hay de la comisión. Incluso el Senado en su momento, la Comisión de Constitución aplicó un reglamento mucho más estricto.
porque ese es el espacio en donde uno hace preguntas. Alejandro fue senador, yo fui senador, y uno puede hacer preguntas a los distintos candidatos y se forma una opinión respecto a los distintos candidatos, y sobre esa base vota a favor o en contra, obviamente de acuerdo a las convicciones. Sí. Y por tanto, yo creo que hay que privilegiar que el espacio formal de intercambio de puntos de vista se realice en las sesiones formales de la comisión respectiva, que es el espacio institucional en que finalmente quienes tienen que votar por una determinada candidatura se forman una opinión. Pero en caso de que hubiera otro tipo de reuniones, que las hay, lo que estamos pidiendo es que esto sea transparente y por tanto que sean declaradas, en este caso por el sujeto pasivo del lobby, que es el parlamentario, declarado que se juntó con tal o cual candidato para saber su punto de vista respecto a determinadas materias y por tanto formarse una opinión al momento de votar. Todo lo que contribuya a la transparencia, bienvenido sea. Ahora, también quiero señalar que la participación de los distintos poderes del Estado establece contrapesos. No hay ningún sistema perfecto. Lo importante es que el sistema esté debidamente regulado para evitar malas prácticas y que en caso de que existan malas prácticas, estas sean sancionadas.